The Podcast Training. Hola queridos y queridas, bienvenidos a The Podcast Training, el podcast donde exploramos el fascinante mundo de la ciencia del comportamiento aplicada a los gatos. Yo soy María Paula Méndez. Y yo soy Hernán Pesis, somos amigos y colegas apasionados por el tema. Ambos somos analistas de conducta especializados en comportamiento felino y estamos aquí para compartir nuestro conocimiento y experiencia contigo. Acompáñanos en este viaje fascinante a través de la ciencia del comportamiento aplicada a los gatos. The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mari? Un nuevo episodio acá, nuevamente preparados para lo que se viene. Así que bueno, podemos hablar un poquitito del tema de hoy. ¿Qué te parece? Claro que sí, bienvenidos a todos nuestros escuchas, al segundo episodio de nuestro podcast. Vamos a ver, creo que el primero tuvo buena acogida, vamos a ver si el segundo, que ya empezamos a hablar de diferentes temas, tiene una mejor acogida. Y bueno, vamos a hacer como una pequeña introducción de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tocar un tema importante que es la conducta como un todo, y ya vamos a ir hablando y vamos a ir desglosando qué es, dónde está, si está en algún lado, si no está en algún lado. Vamos a poner pequeños ejemplos enfocados como hacia los gatos, y bueno, la idea es que ustedes nos puedan entender y que quede claro desde lo que es la conducta. Claro, estamos hablando sobre un podcast que trata de comportamiento y aprendizaje felino, así que creíamos que en el episodio 2 sería pertinente hablar de qué es conducta, ¿no? ¿A qué llamamos conducta o comportamiento? Porque es lo mismo, ¿no? Conducta y comportamiento son sinónimos. Respuesta ya tiene otra connotación, ¿sí? Lo que llamamos respuesta es más técnico hablar de respuesta, pero ¿qué es conducta o qué es comportamiento? O hablar de conducta felina o comportamiento felino es lo mismo, pero bueno, queríamos dar una panorama general de qué es la conducta, ¿no? Sí, como tema muy importante, como lo dices tú, en todo lo que vamos a desarrollar a través de los diferentes episodios. Entonces, nos pareció importante darle un episodio completo a hablar y a que quede claro qué es la conducta, y bueno, para que de aquí para adelante entendamos todos y hablemos, digamos, que el mismo lenguaje. Sí, y aclaro que obviamente que estamos hablando de conducta desde el enfoque del análisis de la conducta, ¿no? Del análisis del comportamiento, que es bueno, nuestro enfoque, ¿no? Científico. Debe haber otras definiciones de conducta, pero básicamente todas las definiciones que nosotros utilicemos de acá en más van a ser definiciones de la ciencia del comportamiento, que es el análisis de la conducta. Así que, para no ir repitiendo esto que estoy repitiendo, obviamente que para nosotros conducta es desde ese enfoque. Y la pregunta es, ¿qué es conducta? ¿No? Antes de contestar, Mari, si querés, hago referencia a un texto que para mí es muy aclaratorio, de un psicólogo conductista llamado Steve Freixa, o Freixa, ¿no? Nunca supe pronunciar. Y también que según él no le gusta que le digan Steve, porque eso lo Bueno, americaniza. Entonces, Steve o Esteve Freixa. Steve Y Freixa. así se escribe. Exactamente, y la verdad que tiene un texto que es fabuloso, que es aclarador y muy fácil de leer, justamente con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es conducta? Y así que se los dejamos acá abajo en los comentarios, no, Abajo en el en la texto. descripción. A ver, gente, los que no me están, los que están escuchando en Spotify no van a verme, y en los que están viéndome por YouTube, siempre quise hacer esto. Lo dejo en los comentarios Sí. y lo dejo acá abajo. Así que ahí va a salir. La verdad que es un texto corto y me parece que es súper aclaratorio porque es muy didáctico aparte y muy definitivo de lo que es conducta. Así que bueno, Es ¿qué es muy conducta? fácil de entender
por cualquiera. Y de hecho hay varios videos que también los podemos compartir acá en la descripción de él leyendo el texto. Entonces todavía es mucho más fácil para comprenderlo y aparte usa mucho las metáforas que también esperamos utilizarlas nosotros para explicar y para que quede todo como más claro. Más claro. Sí, y por último, con respecto a este texto, no solo está en PDF, sino como vos decís, está en video Ujú. y también está en un capítulo de la gente de Psicoflix que le hizo un reportaje, está en Spotify. Así que acá le vamos a dejar el link al PDF, el texto original, para que lo puedan disfrutar como lo disfrutamos en su momento nosotros. Así es. Bueno, ¿qué es conducta, Mari? ¿Qué es conducta? Podríamos decir que es lo que todo un organismo, todo lo que un organismo vivo hace. Exacto. Todo lo que un Podríamos también organismo pensar, vivo, exacto, vivo todo hace. lo que un organismo vivo hace, vivo con capacidad de comportarse, me parece, ¿no? Ujú. Porque no sé hasta qué punto el crecimiento de una planta puede ser considerado conducta, creo. Entonces, todo lo que un organismo hace, vivo, porque si está muerto no hace, y que en realidad involucre sistemas musculares, glandulares o nerviosos. El Es un sistema nervioso, el fenómeno sistema natural, glandular. Es un fenómeno natural. La conducta es un fenómeno natural. que de hecho se eh, estudia desde la ciencia. Desde la ciencia natural, ¿no? Una de las características que define al análisis de la conducta es que es un enfoque desde la psicología científica que considera la psicología como una ciencia natural. ¿Por qué? Porque Ujú. estudia el comportamiento de los organismos y el comportamiento es un fenómeno natural, salvo que estemos hablando de cosas raras. Pero no, no es el caso. Y la definición más corta es como vos decís, todo lo que un organismo vivo con esa capacidad de comportarse hace y que involucre músculos, glándulas, nervios. Esa es la definición, sería más corta, más amigable. Pero Sí, hay otra que es la que a mí más me gusta, que es más de diccionario, este, pero bueno, es la que a mí más me gusta, que la podemos desglosar para que se entienda. ¿Qué es conducta? Bien, conducta es una relación entre la acción de un organismo y su medio ambiente. ujú. Es decir, la conducta pone en relación al organismo o lo que hace el organismo con el entorno, su ambiente. Y ahí podemos hablar de lo que es las propiedades de la conducta, que es la relación, qué es la acción, a qué llamamos acción, y qué es ambiente, ¿no? Sí, vamos a ver la conducta como lo estás diciendo, como un verbo, como una Es un acción. verbo, sí, Ujú. exactamente. Todo lo En- que, como vos decís antes, todo lo que el organismo, en este caso hablamos de gatos, todo lo que hacen nuestros gatos es considerado conducta, ¿sí? Entonces, todas las acciones de un gato que lo relacionan con su entorno, su ambiente, es considerado conducta. La conducta es eso, ¿no? Es adaptativa, es para que el organismo pueda adaptarse a través de lo que hace a su ambiente, ¿no? Después podemos profundizar un poquitito más, pero es a través de lo que hace, lo que dice, lo que piensa, lo que siente. exacto. ¿Ah? Lo que dice Eso un gato iba a decir. no, Ujú. claro, pero hablando de organismos humanos, todo lo que hacemos, sentimos, pensamos, ¿sí? Todo eso es considerado conducta. Este, así que bueno, relación. ¿Qué es la relación? ¿Por qué decimos que la conducta es una relación? Sí, eso es muy importante entenderlo porque pues vamos a darnos cuenta que la conducta no está en ningún lado, precisamente por Exactamente. eso, porque es una relación entre ese organismo y su entorno. Entonces, cuando hablamos de entorno o ambiente, porque podemos, creo que hablarlo igual, entorno y Mm. ambiente, ¿a qué nos referimos? Pues a otros individuos de mi misma especie o de otra especie, a el entorno físico, también al clima, ¿cierto? Eh, a esa interacción
pues mía en este caso, o del gato, en lo que nos ataña, con Una su cosita, entorno. perdóname que interrumpa, Mari, que es importante, porque si no me voy a olvidar. ¿Por qué a veces hablamos de nosotros y de los gatos? Exacto, Porque quiero que quede claro que las leyes de la conducta son transversales a todas las especies. Yo puedo hablar de mí, o puedo hablar de Mari, o puedo hablar de un gato o de un perro, y cuando estamos hablando de mecanismos básicos de aprendizaje, de conducta, estamos hablando de mecanismos que son transversales y comunes a todas las especies. Por eso es pertinente aclararlo, porque exacto. por eso a veces podemos dar ejemplos con humanos para que se entiendan más, pero se puede Aplica trasladar, igual. aplica perfectamente un gato. Perdona la Sí, interrupción, pero si no me olvido y es importante. no, y ahí es, pues como vuelvo a lo que estaba diciendo al principio, y es que es una ciencia que por medio de estudiar un fenómeno natural podemos observar, describir, predecir, controlar cualquier fenómeno y por ende, por ser una ciencia, sigue leyes que son, como dice Hernán, transversales a cualquier individuo. Entonces, sí está muy bien que hagas como esa anotación porque a mí me pasa mucho a veces que hablo como de humano, pero entonces es como para poderme hacer entender a las personas y bueno, obviamente esto lo vamos a llevar enfocado a los gatos, pero pues sí, también vamos a hablar de eventualmente ejemplos con nosotros, con los Es que humanos. también es pertinente hablar de humanos, porque cuando estamos hablando de gatos domésticos, estamos hablando de gatos que están en constante interacción con humanos. Exacto, Y es somos muy parte de su contexto. importante, Ujú. somos parte de esos estímulos tan importantes. Entonces, llamamos a la conducta una relación, como vos decís, Mari, no está en ningún lado, la conducta no está en ningún lado. Hay un ejemplo, una analogía con la llama de un fósforo, ¿no? Es decir, ¿dónde está la llama? ¿En el fósforo o en la caja? ¿Sí? Ujú. No, la llama es producto de una interacción entre el fósforo y la caja. La llama sería la conducta. Yo hablo también del peso, ¿no? De un cuerpo. ¿Dónde Ujú. está el peso de un cuerpo? ¿En el cuerpo? No. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene masa, Pero no tiene peso. pero no tiene peso. La masa que tiene el cuerpo, que es una propiedad esencial, intrínseca del cuerpo, pesa en relación a la fuerza gravitacional de otro cuerpo. Es decir, es una interacción entre ambos cuerpos. Y que Lo que cambia pasa según el ambiente, que porque cambia no según el pesa, ambiente. esa relación no es la misma en el agua, Exactamente. desde una altura diferente, o sea, si cambia el ambiente, pues esa relación también va a cambiar. Exactamente, tu masa corporal va a ser la misma en la Tierra y en la Luna, pero tu peso va a variar en función a que la fuerza gravitacional de un cuerpo y de otro cambia, entonces el peso, que es una relación, no es una propiedad esencial, va a cambiar. Y Por la eso entonces, conducta, exacto, no podemos ex- hablar de tiene peso, algo no tiene peso, exactamente, algo tiene masa, pero no tiene peso. exactamente, bueno, pero igual lo vas a oír porque la gente habla como habla, Ujú. pero no, el cuerpo tiene una masa y el cuerpo pesa, que Por no es lo mismo, relación. ¿no? Ujú. Por relación, porque es una relación como la conducta. La conducta es una relación entre lo que hace un individuo y su entorno. Y esa relación va a ir cambiando, modificándose en función a que se modifique el individuo, se modifique el entorno. No es fija, ¿sí? La conducta es mutable, infinita. Constantemente estamos nosotros, los gatos, los perros, los caballos, comportándose en función a ir adaptándose a las distintas modificaciones que van surgiendo en el entorno. Entorno, contexto, ambiente, ¿sí? Se entiende de ahí. Hernán, y si hablamos ahí un poquito de lo que no vemos, ¿cómo estamos hablando que los pensamientos son conducta, pero los pensamientos no los vemos, ¿cierto? Pues físicamente no los podemos ver. ¿Cómo podríamos explicarles a los oyentes que la conducta lo es todo? Claro. Podemos hablar de la analogía del iceberg. Exactamente. Si querés, dale, te doy pie para que hables de la analogía del iceberg, pero antes decir que y haciendo de nuevo referencia a nosotros, los seres humanos, para que entendamos, ¿no? Todo lo que hacemos, patear una pelota, saltar, hablar, es considerado conducta, pero también lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que sentimos, también es considerado conducta para ciertas corrientes psicológicas, conductistas, todo es conducta, para otras
están en otra categoría, ¿no? De la categoría de lo mental, lo cognitivo. Como conductista, yo creo que es conducta básicamente porque responden a las mismas leyes. Pero no me quiero detener en eso y me gustaría que hables de la metáfora del iceberg para que se entienda bien por qué hablar, saltar, pensar, imaginar y sentir son conducta. Ok. Vuelvo a lo mismo pensando en verbos, ¿no? Pues como lo estás diciendo, pensar, hablar, ¿cierto? Todos son Exactamente. conductas. Eh, si hemos visto un iceberg en, en algún momento de la vida, sabemos que pues lo parte la línea del agua, ¿cierto? El iceberg es como una gran montaña de hielo que podemos ver sobre la superficie del agua el triangulito, ¿cierto? Pero debajo hay también parte de ese iceberg. No podríamos, o sea, podríamos decir que el iceberg es lo que vemos, o sea, sobre el agua, solamente lo que vemos, pero lo que está debajo no es el iceberg. Eso sería un error Sí, un error categorial. exacto. Considerar que lo que vemos es iceberg y lo que está Y que sumergido, que es gran parte de lo que está sumergido, no es iceberg. pertenece a otra categoría. Claro, el hecho de que no lo veamos no significa que sea de una categoría distinta. Exacto. Y ahí también es importante entenderlo porque eso tiende como a hacer una división categorial entre lo que vemos y lo que no vemos, pero en realidad la parte incluso oculta del iceberg es parte de lo que debe ser explicado y no es o la causa o es algo que está en algún lugar y nos empezamos a inventar cosas que está por allá metido y como no lo veo, Claro, pues no existe y no lo es. claro, en realidad se tiende a pensar o se tiende a adjudicarle a los pensamientos, los sentimientos, las emociones, causas de comportamientos observables, ¿no? Bueno, eso nos metemos en un grave error categorial que nos afecta también una intervención, una explicación del fenómeno, ¿no? Porque es como intentar explicar la parte de arriba de un iceberg haciendo alusión a la parte de abajo, Ujú. cuando lo que hay que explicar es el iceberg Completo. entero, completo. Yo siempre hago otra analogía que inventé, pero con todo respeto y no sé si es tan pertinente, pero bueno, se me acaba de ocurrir, que es lo mismo que decir, imagínate que hay 4 investigadores, los 4 tienen en su poder un frasco de Petri con una bacteria, pero uno solo de esos investigadores tiene un microscopio que puede ver la bacteria, ¿no? ¿Eso hace que la bacteria tenga propiedades distintas? ¿O estamos hablando de la misma bacteria sujeta a las mismas contingencias ambientales? Que un investigador pueda verla porque tiene microscopio no significa que tenga una bacteria distinta a las demás. Y Es eso un pasa con los problema pensamientos de observador. de observador. Eso pasa con los pensamientos, las emociones. Es decir, el único observador de mi pensamiento soy yo. Pero eso no quiere decir que esté sujeto a leyes distintas a la de cualquier otra conducta pública, más observable por vos, por mí. Es decir, yo puedo pensar una palabra o puedo decirla. La única diferencia está que cuando yo la digo hay un montón de personas observando y pueden ser conscientes de lo que yo estoy diciendo. Ahora, cuando yo la estoy pensando, el único que observa ese pensamiento soy yo, pero está sujeta a las mismas leyes. No es que mi pensamiento provoca la conducta observable, sino que hay eventos ambientales que provocan ambas conductas, que pueden ir en paralelo. Y después podríamos detallarnos en función de estímulos más adelante. Eso. Pero digo, es importante entender que lo que siente un gato no provoca una conducta, sino que lo que sucede en su entorno provoca lo que siente y provoca la conducta observable, la motora. Pero ambas están sujetas a las mismas leyes. No las podemos separar de Separar. categoría porque sería un error. Hay un ejemplo que creo que que es conducta de Freyja y a mí me gusta mucho, eh, que es un ejemplo muy clásico que habla de la facultad, ¿no? De la universidad. Podemos hacer la analogía con un club, con un colegio, pero vamos a hacerla con un colegio que me gusta. Imagínate que la madre le dice al niño que lo va a llevar a la escuela. Y el niño lo lleva a la escuela y el niño ve sala de donde hay aulas, donde hay pizarrones,
ve el patio de la escuela, ve el kiosco, ve la dirección, y le pregunta a la madre, ¿y dónde está la escuela? Entonces, eso es un tema de error categorial, ¿no? O decir, ¿qué hay en el cielo? El sol y las estrellas, Ujú. cuando en realidad el sol es una estrella. Podemos cometer errores categoriales cuando hablamos coloquialmente, popularmente, pero ningún astrónomo va a decir que el sol y las estrellas son cosas distintas. Ujú. Entonces, una cosa es cuando hablamos con un rigor un poco más científico, y otra cosa es cuando hablamos popularmente. Y es muy importante el error categorial porque da pie a un montón de Y problemas que ya los ahí vamos a ir viendo. hay algo muy interesante ahí, es el antropomorfismo que podemos llegar a generar también nosotros los humanos como especie humana. O sea, como quien dice, lo que el humano no ve no existe. Y ahí podemos incluso entender un poco muchas cosas que, o sea, los sentidos de los gatos están mucho más desarrollados. O sea, yo digo que los humanos no tenemos ningún sentido porque Claro, no, en no vemos realidad, nada, no escuchamos nada, no percibimos nada. Y pues obviamente ahí, digamos que sin así, si nosotros los humanos no somos capaces de verlo, no quiere decir que tenga que pasar a una categoría superior, rara, extraña, porque no lo podemos ver, entonces o no existe o pertenece a otra cosa. Realmente depende mucho del observador. claro, bueno, hablamos de observador para que la gente entienda. Cuando nos referimos a lo que son conductas públicas, es decir, conductas observables por gente de afuera, por gente, o individuos Individuos. Ujú. ajenos al que se está comportando, y conductas privadas, ese es el término técnico, para referirnos a todo lo que ocurre dentro del organismo, lo que Es Skinner en su momento percibido. llamaba debajo de la piel, ¿no? Ujú. Es decir, pensamientos, emociones, imaginación, sentimientos, ¿no? Que nos van a oír mucho hablar más que de hablar de pensamientos, de pensar, ¿no? De imaginación, de imaginar, siempre haciendo referencia al comportarse, ¿no? A la acción. Ujú. Entonces, y vuelvo a repetir, ¿no? Si un gato siente miedo, eso es conducta. La emoción es una conducta. ¿Por qué? Porque básicamente está sujeta a las mismas leyes que el iceberg debajo del agua y que las bacterias que están en los frascos de los científicos que no tienen el microscopio. No las dota de categorías distintas. Ujú. Y no, una no es causa de la otra. Necesariamente. A veces sí, a veces no, pero necesariamente no es lo que siente el gato, es lo que es causa de lo que le pasa, porque ahí caemos en una falacia tautológica que después no podemos hablar de eso. Entonces, resumiendo, ¿qué es conducta o comportamiento? Es toda relación existente entre la acción de un individuo, de un sujeto, de un organismo, con su ambiente, contexto, entorno. Y no Y es nada hablamos de relación, material, precisamente por eso no está en ningún lugar, no está en ningún lado, por eso hablamos de relación, ¿no? Sus propiedades son relacionales y no no existen, materiales. claro, no esenciales. Con lo cual, la pregunta es si es una relación entre la acción de un organismo. ¿Qué sería la acción? Algo motor, pues digamos que en el caso de la observable, algo que, o sea, un movimiento, por ejemplo. Mm. Eh, Todo, sí, movimiento, pensamiento, todo lo que hace, ¿no? exacto, Todo lo, la todo acción es una conducta, todo comportamiento. lo que Ujú, hace, claro, todo lo que hace el individuo, que puede ser en un gato maullar, asustarse, ¿no? Las respuestas, ¿sí? Fisiológicas, psicofisiológicas, todos son acciones. ujú. También algunos autores dividen entre acción y reacción, ¿no? Y a mí me parece que es pertinente separar reacción y acción, y ya Lo hablaremos. voy a hablar por qué. Ujú, A mí, algunos autores no, y es totalmente respetable, hablan únicamente de acción, pero básicamente toda acción, ¿sí? Que supone, bueno, el funcionamiento de músculos, glándulas, sistema ujú. nervioso a nivel biológico como sustrato, y toda acción o reacción, vamos a hacer esa división ahora, ¿no?
reacción a estímulos, acción sobre el medio, ¿no? Sobre los estímulos. Ujú. Con lo cual, esas acciones se dan en un contexto, en un ambiente. Y la pregunta es, ¿qué es ambiente para el análisis de la conducta? Porque no estamos hablando de ambiente ecológico, ¿no? Como haciendo referencia a la ecología, sino hablamos de ambiente como un medio en donde existen estímulos, Ujú. ¿sí? Esos estímulos tienen una cualidad capaz de estimular al organismo. Si no, no son estímulos. ¿Tá? Exacto. Yo puedo tener un objeto y otro objeto, pero si el primer objeto estimula de alguna manera el organismo, hablamos de estímulo. Si el otro objeto no estimula, es un objeto. Y cuando hablamos de estimular, estamos refiriéndonos también pues a los sentidos, ¿cierto? A ver, Exactamente, escuchar, a sentir, a eso que nos genera algo, algún tipo de exactamente. reacción. Nos provoca una reacción o una acción, nos provoca algo, nos afecta de alguna manera. De Esa es alguna manera. la característica que tiene que tener un estímulo, que afecta de alguna manera al organismo. Y hay que aclarar que si estamos hablando de gatos, los sentidos de un gato Ujú. son muy diferentes a los nuestros, por lo tanto también los gatos pueden verse afectados por estimulación de la cual Incluso podemos no escapa a percibir. nuestros... Exacto. Exactamente, Ujú. olores, sonidos. Ujú. Entonces, que nosotros no podamos percibirlas con nuestros sentidos no significa que el gato no pueda percibirlos con los suyos. O que sea un Eh, fantasma, claro, después que podemos está hablar viendo fantasmas. de los gatos y los fantasmas, ¿no? Claro. Entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de conducta, hablamos de relaciones y todo lo que vayamos a hablar en el podcast, también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de gatos que biológicamente tienen otras capacidades sensoriales, Ujú. ¿sí? Un poquito más desarrolladas en algunos casos, menos en otros, ¿sí? Por ¿Será que ejemplo, ahí podemos meter un poquito entonces para contarle a los oyentes em, la parte filogenética, o sea, la parte de la especie? O sea, hablemos un poquito de la etología, o sea, los comportamientos que puede llegar a tener un gato, pero no como individuo, sino como especie. exactamente. Sí, aclaramos que todos estos temas, por ejemplo, el tema de la etología como ciencia, el tema de, bueno, ciertos temas de aprendizaje que ya lo vamos a hablar en otro episodio, lo vamos a ir profundizando con más ejemplos, ¿no? Exacto. Como que esto es una Ujú, introducción. ujú, Eh, sí, bueno, una cosa es lo que hace la especie y otra cosa es lo que hace un gato. ujú. ¿Sí? Cuando hablamos de especie nos referimos, hay aproximadamente 34 especies distintas de felinos en la Tierra, pero estamos refiriéndonos a las especies de gatos más cercanos al nuestro, ¿no? Más precisamente todo el género Felis, que son los más cercanos filogenéticamente hablando a nuestros gatos, sobre todo el africano, que es el líbica, que es un gato muy, muy parecido al nuestro, y bueno, el origen de nuestros gatos domésticos, Felis catus, deviene de esa especie, ¿no? O subespecie. Pero bueno, una cosa es el comportamiento de esta especie de gato salvaje en estado natural, En la eh, evolución. claro, durante toda la evolución de esa especie, lo que se llama filogenia, y otra cosa es lo que hace nuestro gato, lo que hace el tuyo y lo que hace el de Pedrito en su casa, que responden muchos a mecanismos de aprendizaje ontogenético, es decir, del individuo propiamente dicho. En relación a su ambiente, porque En también no es relación el a mismo. su ambiente, Ujú. no es lo mismo un Felis líbica en un área semidesértica, generación en generación de gatos salvajes, que nuestro gato que se la pasó en una colonia, después fue rescatado, después vive en una casa con jardín. Ujú. Entonces, una cosa es la filogenia y otra cosa es la ontogenia. Y aclaremos que todo gato doméstico es producto de ambas cosas, ¿sí? De lo que heredó y de lo que aprendió. En mi opinión, más de lo que aprendió que de lo que heredó. Igual ellos han Eh, heredado, o sea, tienen una similitud genética todavía muy, muy del grande 90 ujú, exactamente con sus primos. 95% de similitud genética. Sí, pero ojo, puede tener el 99% de similitud genética y ese 1% es una gran diferencia. Claro. Eso ocurre con los, creo, no soy experto en eso, pero los bonobos o algo por el estilo, algún simio
Orangután, no. Bueno, ya lo voy a chequear, pero hay una especie de simio que tiene casi un 98% de Ujú, similitud genética en nosotros, y fíjate que ese ujú. 2% es Abismal. Ujú, infinitamente abismal. Por eso el tema de los genes es interesante para la biología genética o para la psicología evolutiva, pero no sé si aplica tanto a... No es que lo descartemos, es muy interesante, pero no es ujú. explicación Exacto. pertinente de De un conducta, ¿no? Un comportamiento de... comportamiento Ujú, específico. ujú, Con respecto a ambiente, me gustaría definir ambiente, porque hablamos de ambiente y dijimos que no es el ambiente ecológico. ujú, Y dijimos que ambiente es un conjunto de estímulos, ¿no? ujú, Que son todo lo que existe en un ambiente que de alguna manera afecta al gato, al individuo, al ser humano, al organismo. Y una aclaración importante, que esos estímulos que conforman el ambiente pueden estar fuera del gato y dentro del gato. ujú. Es decir, ejemplo, un sonido es un estímulo que puede provocar cierta reacción en el gato, lo mismo que un dolor también es un estímulo que puede provocar cierta reacción en el gato. Por ejemplo, el pensamiento puede adquirir la función de un estímulo también, o también de una respuesta, dependiendo del análisis que hagamos, pero eso ya lo vamos a hablar más adelante en lo que es el Ujú, análisis funcional. Pero digo, ambiente es el conjunto de estímulos que está tanto fuera del gato como dentro del gato. ¿Y por qué hacemos esa diferencia y no las tratamos como cosas distintas? Porque responden a las mismas leyes, ujú. ¿sí? Y que no son Entonces, tampoco la causa, porque por ejemplo un tampoco son dolor la causa. no es la causa de un mordisco. No, por ejemplo, podemos tener un gato que ante determinada situación, como la presencia de otro gato, tenga una respuesta ligeramente agresiva. Por ejemplo, bufar, le Ujú, bufa. Ahora, si ese gato tiene un dolor crónico, es probable que ante el mismo estímulo el bufido pase de intensidad y se transforme en un ataque físico. ujú. Ahí, en ese caso, el dolor no causa la conducta, sino que la Lo predispone, lo que predispone. nosotros Ujú, llamamos variables disposicionales. Entonces, no necesariamente el dolor, en este caso como ejemplo, el dolor como un evento privado, un estímulo aversivo privado, provoque algo. Puede exacto. predisponer, puede Ujú, provocar o puede ser la respuesta a. Entonces, ¿qué función adquiere un estímulo, una respuesta? Va a depender de lo que estemos analizando. ujú. Yo puedo tomar el pensar como una respuesta a, o como un estímulo de, o como una variable disposicional que predispone una determinada acción. Ahí es importante hacer la aclaración que el comportamiento no es causa-efecto, o sea, es No, multicausal. O sea, sí, el no comportamiento. es una cosa, por esto pasó esto, no. Exactamente. Exactamente. Salvo que analicemos muy molecularmente un estímulo y una respuesta, pero en general esa respuesta puede adquirir función de estímulo para otra respuesta o interactuar. Es más complejo, ¿no? Y Ujú, no es tan simple como estímulo-respuesta, que es lo que lamentablemente uno lee en los apuntes de la facultad en exacto. psicología, que deberían actualizarlos un poquitito. Ahí Em, podríamos hablar un poquito de, haciendo alusión a eso de, pues de las etiquetas. Dale, Como me por gusta el tema. ejemplo, porque pues no, ve uno mucho que se le atribuye la causa de un comportamiento a un gato porque es ansioso, porque es miedoso, ¿cierto? Entonces, o es gruñón, es, bueno, todas las etiquetas que se le puedan poner, y eso es un error categorial de lo que pues estábamos hablando, porque no se es, ¿cierto? Se pueden Exactamente. presentar en algún momento conductas ansiosas o a lo que llamamos conductas ansiosas o comportamientos ansiosos por diferentes estímulos o variables que incluso pues están Mira, en el ambiente. es como decir, a ver, voy a hacer una analogía que se me acaba de ocurrir, ¿eh? Aclaro. Buenísimo. Pido perdón. Es como decir que te dan una bolsa de caramelos y comes caramelos y vos decís, no me gusta la bolsa de caramelos. La bolsa de caramelos está amarga. Y vos decís, Aña. pero pará.
La bolsa de caramelos está compuesta por un montón de caramelos. Hay caramelos duros, caramelos blandos. Hay caramelos de color verde, hay caramelos de color rojo y caramelos de color amarillo. La pregunta es, ¿la bolsa está amarga o hay caramelos que están amargos? No, hay caramelos que están amargos. Ahora, ¿cuáles? ¿Los blandos o los duros? No, duros. ¿De color verde o de color rojo o de color amarillo? No, los verdes. Bueno, pero hay verdes que son de menta, otros que son de manzana. No, los de menta. Entonces, el problema es que hay dentro de la bolsa caramelos duros, de color verde, de menta, que están ligeramente amargos. Entonces yo con hablar con la fábrica y que bajen el amargor de esos caramelos, hago que esa bolsa sea más agradable, ponele. Entonces el problema no es de la bolsa de caramelos, es de puntualmente componentes de esa bolsa que están desregulados. Es como, el comportamiento es como un audio, también otra analogía inventada, pido perdón, es como un audio, ¿no? Cuando vos decís, uy, este tema se escucha, pero nada, no me gusta nada. En realidad el tema está compuesto por ondas. Entonces habría que ver qué ondas están desreguladas para ecualizarlas, ya sea Estamos muy incrementando técnicos, Hernán. Estamos Ya muy aquí, ya, técnicos. claro, porque no, ya nosotros sabemos hacer eso. Exactamente, Con sí. toda esta Vos más edición, que yo. Vos más que yo. Pero digo, ecualizar. vos no. Claro, si el tema se escucha mal, en Ujú, realidad vos no mágicamente no corregís el tema. ujú, Ecualizás ciertos componentes de ese tema para que el tema se escuche bien. Por lo tanto, decir que un gato es ansioso es una falacia tautológica. Un error categorial que lleva a una falacia tautológica. Es decir, una falacia tautológica es una explicación circular acerca de un fenómeno que no termina explicando absolutamente nada. ujú, Por ejemplo, si yo digo que mi gato muerde porque es agresivo, estoy cayendo en una tautología, porque la única manera de corroborar que es agresivo es con la mordida. Es decir, muerde porque es agresivo y es agresivo porque muerde. Entonces estoy dando una explicación circular del mismo fenómeno, pero explicado con distintas no, terminologías. ujú, ¿Por qué? Porque la agresividad no es nada más que una etiqueta que describe ciertos comportamientos que conforman la etiqueta, como los caramelos de la bolsa. Entonces, yo digo, mi gato es agresivo porque muerde, es como decir, mi gato es agresivo porque es agresivo, o ujú. muerde porque muerde. Es como decir, Falsas explicaciones falsas o explicaciones. sensaciones de explicación, más que todo. Exactamente, como que el Titanic se hundió producto del naufragio ocurrido en 1912. Cuando hundirse y naufragar es exactamente la misma palabra. No la misma palabra, digo, el mismo concepto. Ujú, O el edificio se incendió a causa del fuego que arrasó con... ¿tá? Entonces hay que tener cuidado con esas explicaciones porque no están explicando nada. Y si no sabemos explicar un fenómeno, no podemos predecirlo. Y si no podemos predecirlo, mucho mm. menos controlarlo. Entonces, Terminas medicando un gato. claro, termina medicando un gato. Medicar con psicofármacos, ¿no? Que podemos hablar de psicofarmacología, podemos traer incluso a Sí, ese grosos, tema es hablar de interesante. psicofarmacología, gente que está muy en el tema. Hay una crisis de replicabilidad sobre el uso de psicofármacos muy interesante hoy. Pero mira que todo Eh, eso va pues completamente ligado a no saber dar una explicación. Y eso pasa exactamente. en la vida, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo somos diseñadores, todo el tiempo somos arquitectos, o sea, todo lo sabemos y siempre damos nuestra explicación desde nuestro observador y desde lo que creemos. Y aquí es igual. Entonces, cuando ya llegas a un punto en el que no sé qué hacer, porque de verdad no sé, no estoy en este círculo y no sé cómo salir, pues acudo a buscar productos mágicos o cosas que doy y listo, o en algunos casos, y que se ve mucho también en los casos de trabajo con consultantes de comportamiento de gatos, es que entran, no saben explicar, no saben qué pasan, por ejemplo, medican o dicen, dale feromonas, ponle feromonas, haz lo que sea, y se desaparecen y ya. Ujú, Entonces es claro. porque precisamente entras en un círculo que no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Claro, el gato tiene estrés porque se lame y se lame porque tiene estrés. Y te dejo eso Cuando el ahí y me lamido es voy. una. Claro, porque cuando el lamido exagerado puede ser una de las tantas
descripciones de conductas que están asociadas al estrés. Es lo mismo que hablar del caramelo y la bolsa, ¿no? Volvemos a lo mismo. Nos está dando la explicación del fenómeno. Mira, esto es como decir, mira, te voy a hacer una analogía. Imagínate que vos, todo esto tiene que ver, y podemos hablar mucho más detalladamente de este tema con expertos que podemos traer, que me encanta el tema, es uno de mis preferidos. Y es como cuando uno dice, el problema es utilizar el modelo biomédico, ¿no? Como sistema diagnóstico para un problema que es psicológico, ergo conductual. También hay una crisis grande en la medicina humana de utilizar el DSM como sistema diagnóstico de un problema psicológico, ¿no? Sobre todo las Pero corrientes. explícale un poquito a los oyentes qué es a lo que te estás refiriendo con el DSM. Claro, el problema es creer que estamos hablando de enfermedades mentales o enfermedades o patologías de conducta. Patologías o Patologías de trastornos. conducta, como si se pudiese enfermar una relación. Y te digo por qué, te voy a dar un ejemplo claro. Si vos tosés con sangre, por ejemplo, y vas al médico, el médico dice, uy, me preocupa que tosas con sangre. Pero en vez de darte un antitusivo, te voy a hacer un análisis del pulmón, ¿no? Te voy a sacar una muestra del pulmón y descubre que tenés el bacilo de Koch, ¿no? El bacilo de la tuberculosis. Entonces el médico decide que esa es la causa de tu tos y de otros síntomas, fiebre, pero vamos a hacerlo más sintético. Con lo cual encuentra la causa y decide darte un complejo de medicamentos, de antibióticos, que yo creo que se llaman RIPE, y bueno, matan al bacilo de Koch y vos dejas de toser y por lo tanto te vas curando, ¿no? Muy burdo, cualquier médico que me Ujú. escuche, Así de neumonólogo, puede fácil. agarrar eso. Así de fácil, no es así de fácil, pero bueno, para que se entienda. Ahora, la pregunta es, vos tenés ansiedad, ¿dónde está la causa? Exacto. ¿Dónde está la ansiedad primero? ¿Dónde está la ansiedad? ¿En el pulmón? ¿En la mente? ¿Cómo ¿Dónde se está? cultiva? A ver. Claro, ahí viene el problema de utilizar un modelo creado para determinadas situaciones y llevarlos a otro nivel de análisis que no tiene nada que ver. Ujú. Entonces intentamos descubrir la causa. Si el tipo está, el gato, la persona está ansiosa, evidentemente está enferma y le falta algo. ¿Y qué le falta? Y vamos a ponerle serotonina en la sinapsis ¿Y cómo sabes que le neuronal. falta la Ah, serotonina? no, no sabemos, con rayos no tenemos vista de Superman. Y por lo tanto le doy fluoxetina. ¿Y para qué sirve la fluoxetina? Es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Pero ¿cómo inferís que le falta serotonina? Bueno, todo esto podemos profundizar mucho más en un capítulo, en un episodio Sí, aparte, claro, porque me porque ahí encanta. también, ahí por ejemplo, con el tema de los psicofármacos y todo eso, eh, no sé, por ejemplo, mi gato es hiperactivo, entre comillas, ¿cierto? Entonces, es un gato que se mueve mucho, ¿cierto? Corre, salta, brinca. Y llega alguien y dice, no, definitivamente es que el gato es ansioso, entonces mediquémoslo. Entonces llegan y lo medican y lo que el humano finalmente ve es un gato drogado, quieto, que a la final eso de una u otra forma es, lo hablaremos más adelante, pero es un reforzador de la conducta del humano. Exactamente. Igualmente Realmente tampoco es tan específico el psicofármaco, ¿eh? Yo vuelvo a repetir, vamos a hacer cualquier un cosa, sí, o episodio de sea, psicofarmacología con gente que la tiene muy clara, son profesores míos y van a hablar muy bien del tema y no es tan específico, no es como una aspirina que te pasa. exacto, exacto. Igual, Este, dije, bueno, igualmente dije entiendo psicofármaco, pero puedo hablar de cualquier cosas cosa, como el sí, CBD, sí, por ejemplo. sí, entiendo el Es error. para Igual, dejarlo quieto. decir que el gato es hiperactivo es otra falacia porque es no decir absolutamente nada, porque si vos me decís, mi gato es hiperactivo y yo lo veo y yo te puedo decir, no, para mí es activo. Exacto. Está ¿Por qué le vivo. ponemos el hiper? Y la pregunta es, entonces, ¿cómo sé si mi gato es hiperactivo, por ejemplo? Y primero, definiendo qué conductas estás analizando. Porque Ujú. vuelvo a repetir, la hiperactividad es la etiqueta que describe una serie de Un comportamientos. conjunto de Entonces, comportamientos. claro, ¿qué comportamientos son los que vos consideras hiperactivos? ¿Y en qué Este momentos? y este. ¿En Ujú. qué momentos? Bueno, este y este. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a estudiar estos comportamientos durante un tiempo, establecer una línea de base y Ujú. vamos a corroborarlos o contrastarlos con los Ujú. mismos comportamientos en las mismas condiciones, a ver Ujú. si esos comportamientos definitivamente incrementaron su frecuencia, duración, Exacto. etcétera.
Y ahí podríamos decir que esos comportamientos están más exagerados, digamos, podemos ponerle el hiper si les gusta. En Pero agarrar un relación gato, a, al, en al, relación a al agarrar un gato, es decir, contexto. es hiperactivo porque lo veo saltando, es absolutamente la nada misma. Y le voy a dar esto para Y le voy a dar verlo esto como si tranquilo, para que mágico, esté tranquilo, y para que esté esté tranquilo tranquilo. es que el gato está ahí, quieto. Claro, la pregunta es, ¿y si así fuera, que tenemos contrastado, tenemos una línea de base, tenemos un incremento de ciertos parámetros que nos indican que el gato... La pregunta es, ¿por qué o para qué mi gato está con ese incremento de una tasa de respuesta? Y Exacto. la respuesta no es porque es hiperactivo, porque volveríamos a la falacia tautológica. La respuesta está en el análisis funcional de las variables que Que controlan o modulan ese mantienen ese comportamiento. tipo de comportamiento. Y ahí la importancia del análisis funcional como método diagnóstico, que después lo vamos a Le hablar porque daremos un super episodio. de eso conocemos muy bien. Entonces, ya hablamos de conducta, hablamos de conductas públicas, privadas, hablamos de conductas arraigadas en la filogenia de la especie, que ya lo vamos a tocar con más detenimiento, ¿no? Todo lo que hace un gato salvaje y qué del gato salvaje tienen nuestros gatos. El tema de marcaje territorial, el tema de ciertos comportamientos de mantenimiento, y muy interesante lo que es un patrón De de acción acción moda. modal, lo que es una respuesta refleja, y después están las conductas aprendidas por mecanismos de aprendizaje, que también vamos a hablar mucho porque conocemos muy bien el tema, y vamos a detenernos en eso, que son aprendizaje de tipo uniestimular, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, que también hay bastante errores conceptuales sobre eso cuando uno escucha hablar, sobre todo en Mucho, el medio de entrenamiento, ¿no? mucho, mucho. Y después están las respuestas reflejas, ¿no? El reflejo, las respuestas operantes, que también nos vamos a detener más adelante a hablar de eso. Eh, ¿Qué más? A ver qué nos queda. Bueno, yo quiero pues hacer aquí como una pausa. La idea de nosotros en cada episodio es también como sacar un espacio para preguntas, o sea, para responder las preguntas que eventualmente nos lleguen por Instagram. Entonces, bueno, no hemos dicho, pues, dónde nos pueden encontrar, que nos sigan, todas estas cosas que hay Vale, que decir, tenemos te que lo dejo a vos, aprender te a lo dejo hacerlo. a vos. Claro, sí, sí, Bueno, sí, sí. para los que nos quieren ver en video, nuevamente estamos en el canal de YouTube como The Podcast Training. Porfa, si les gusta el episodio, denle manito arriba, Manito arriba y compártalo, suscríbanse. suscríbanse, y muy importante activar la campanita porque cada vez que subimos un video, eso les va a llegar una notificación. Nos encuentran, estamos ya en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, donde nos quieran escuchar, allí también vamos a estar, también allá también, porfa, manito arriba, compártanlo, que nos interesa mucho llegarle pues a mucha gente para que pues entendamos las cosas desde el ámbito desde que nosotros la estudiamos. Y en Instagram, que estamos como de Podcast Training, ahí también nos pueden escribir, nos pueden mandar un inbox, y eventualmente también en las historias vamos a compartir cajita de preguntas donde ustedes pueden dejar ahí temas que les gustaría encontrar, preguntas o dudas que tengan, y nosotros desde el ámbito desde que lo estudiamos vamos a intentar explicarlo. Entonces, hablando de eso, llegó la estrella, Mirá, mirá. sí, llegó la señorita. Eh, Vamos a abrir entonces la sección de preguntas. Yo tengo aquí, escogí 3 preguntas como de las que más se repitieron, que van un poquito como con el tema que estamos hablando, que es conducta. Entonces voy a hacerlas. La primera nos la hace Anadri Contreras y nos dice, ¿por qué mi gato muerde sin razón? Pide mimos y cuando lo acaricio, a veces sí, su reacción es morder. Bueno, hay que aclarar algo, que acá no vamos a poder responder con una exactitud, De haz esto o haz de esto. la misma exactitud que podríamos responder cuando se hace un análisis funcional particular de esa situación. Vamos a tratar de dar nuestra opinión en base al análisis de conducta, pero una opinión muy general, ¿no? Porque Ujú. pueden ser muchas cosas. Primero, no existe sin razón. No hay Exacto. comportamiento que se manifieste sin De razón. la nada. Siempre hay, el comportamiento está controlado,
¿sí? Por variables o estímulos que, bueno, tienen ciertas particularidades y tal vez nosotros nos parece que las cosas ocurren sin razón, pero no, siempre hay una razón. Eso por un lado. Y después no me acuerdo qué era, porque Dice, muerde. pide mimos y cuando lo acaricio, a veces sin razón, su reacción, perdón, es morder. Bueno, lo mismo, ¿no? Habría que analizar primero qué tipo de mordida, qué parámetros, ¿no? Puede ejercer una leve presión con los dientes o puede llegar hasta el hueso. ¿Y qué No tipo de sabemos. estimulación está haciendo ella? Claro, qué tipo de estimulación, si una estimulación que ¿En qué excita al lugar? gato, en qué lugar, o lo excita, o el gato ya viene excitado, en qué contexto, si el gato tiene algún dolor, si está sobreestimulando al gato, de tal forma que el gato aprende que mordiendo la ¿Cómo? persona se aleja y eso se Ujú. refuerza. Hay un montón de posibilidades explicativas de este fenómeno que habría que analizar individualmente, pero lo que quiero que quede claro es que sea una sobreestimulación, una excitación del gato, siempre hay una razón, ¿sí? Como Así mínimo. que, como mínimo. Entonces, habría que investigar qué tipo de respuesta, qué tipo de mordida en este caso, y habría que investigar en qué contexto, si siempre se da en el mismo contexto, cómo es la manipulación de la persona, si lo está excitando, si lo está molestando. Ahí la invitación también es un poco a ser un poco observador de la Observador. situación, antes de preguntarnos simplemente el por qué un comportamiento aparentemente sale de la nada, más bien analiza lo que estás haciendo tú, en qué contexto y también las señales que te está dando el gato. Por eso también es muy, muy importante conocer de la especie con la que convivimos, porque son gatos, no son perros, son gatos, no son humanos, son gatos. Y los gatos tienen unas formas, un lenguaje corporal en el que se comunican con nosotros, que si nosotros aprendemos y conocemos, pues vamos a poder evitar y anticiparnos o redireccionar esos comportamientos a otras cosas. Mira, una pregunta muy básica que se puede hacer la gente, más que preguntar por qué mi gato hace esto, sino para qué lo hace. Es ¿Para qué? decir, Ujú. ¿en qué contexto? ¿Se repite? Y si yo le estoy manipulando y el gato me muerde, ¿qué es lo que hace luego? ¿Se aleja de mí y se va a dormir a otro lado? ¿Vuelve y me muerde? Es decir, ¿qué es lo que sucede luego de que me muerda? En Porque ahí... acciones, no en etiquetas, porque si no, entonces es que lo Exactamente. hace porque es un gruñón. No, Ah, momento, para. ¿Y bien, qué es bien. físicamente lo que hace el gato? Claro, exactamente. Sin etiquetas ni inferencias mentalistas del tipo, y me tiene bronca, y se enojó, y Me no, odia. hace esto, Ujú. esto y esto. Entonces, tal vez en el para qué esté más cercana a la respuesta que en el por qué. Y tal vez la respuesta está más bien en tu conducta y no en la del gato. Exactamente. Y algo también ahí como para poner también, para terminar esa pregunta, que siempre recomiendo yo es graben, graben, pongan a alguien a que grabe la situación y después ustedes mismos analicen el video de lo que ustedes están haciendo, porque de pronto de esa manera lo ves desde otros ojos, entre comillas, desde otro observador y te puedes dar cuenta de Y, cosas que efectivamente o no te están funcionando a ti o de pronto sí le están funcionando al gato. claro, y más de un video, ¿no? Como para Ujú, tener una visión más general ujú, de, mira, esto se está repitiendo de alguna manera. ujú. Siempre pasa. Ajá. Bueno, tenemos otra, dice Flor Longarini. ¿Cómo, entre comillas, retar o enseñarle que no haga algo? Por ejemplo, rascar el sillón en el momento justo en el que lo está haciendo. A ver, rascar el sillón también obedece a diversas funciones. Yo puedo decirte, mira, a determinada hora del día el gato me rasca el sillón porque básicamente está dejando su marca olfativa. O está jugando con su compañero y de repente frena, se rasca como una forma de liberar tensión y sigue corriendo. O la verdad que cada vez que yo me siento a ver la tele, el tipo viene, se pone a rascar el sillón. ¿Y vos qué haces? Y yo lo reto sacándolo del balcón. ¿Y qué hace en el balcón el gato? Juega con los bichos. Entonces, habría que ver en qué situación se da, porque vuelvo a repetir, estamos describiendo la conducta. Y con la descripción únicamente, sin el contexto en el cual ocurre,
es muy difícil Ahí, determinar. ahí muy importante hacer la diferencia entre morfología y función, porque la conducta, o sea, físicamente tú la puedes ver, o sea, rascar el sillón o el sofá se ve así, rascar el sofá, pero puede tener muchas funciones, así como lo está diciendo Hernán, y es muy importante, más que cómo se ve, cuál es la función, o sea, el para qué. Exact- Exactamente. Es como otra analogía, que es la de Pedrito agarró, se puso frente a Juancito y le dio un tortazo de tal manera que Juancito cayó knockout en el piso. ¿Podríamos decir que Pedrito es agresivo? No. Pedrito hizo lo que hizo, ¿sí? Ujú, ¿Por qué? ¿Por qué no es agresivo Pedrito? Porque la agresividad no es una propiedad intrínseca de Pedrito, porque Pedrito después se va y va con la familia y ama a sus hijos, o sea que no es agresivo. Entonces, en ese contexto, Pedrito manifiesta un comportamiento, que consiste en darle el golpe. Ahora, ¿Pedrito lo hizo en una discusión de tránsito? ¿Lo hizo en defensa propia ante un asalto o lo hizo arriba de un ring? Estamos hablando de la misma morfología, pero ujú, con funciones totalmente distintas, que ameritan explicaciones distintas y, por supuesto, intervenciones distintas. ujú. Control de la ira para Pedrito en el caso de una discusión de tránsito y un psicólogo deportista que incremente la potencia de Pedrito arriba del ring y le va a ganar el campeonato. Entonces, es muy importante entender que no importa que el gato rasque, importa la función que ese Cumple. comportamiento está Ujú. teniendo en ese contexto. ¿Sí? Así que habría que, las próximas preguntas, mi consejo es, indaguen más en algo más específico, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, en vez de decir, ¿por qué mi gato rasca? ¿Cómo hago para retarlo? No, a ver, primero, antes de retar, entendamos por qué, ¿Y para ¿sí? qué? Entonces, Ujú. ¿por qué y para qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mi gato rasca cada vez que yo me siento a ver la tele. Y lo que yo suelo hacer es retarlo. ¿Y cómo lo retamos? Y no, lo reto sacándolo al balcón. ¿Y qué hace el gato en el balcón? Se pone a jugar con los bichos. ¿Y el balcón está cerrado normalmente? Sí. Entonces, ¿el no ser un reforzador para el gato? Ujú, Por eso se repite el comportamiento. ujú. Hay que preguntarse un montón de cosas basadas en Muchas. mecanismos de aprendizaje que ya los vamos a ir viendo episodio a episodio con ejemplos, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo reto a mi gato? Mi consejo es, si no entendemos el por qué y el para qué, es decir, la función que cumple la conducta, retarlo no serviría de nada porque podría ser un reforzador que Ujú. incrementara la conducta Sin o podría quererlo. ser tan Ujú. aversivo que el gato adquiere una función distinta, ¿sí? Por ejemplo, un condicionamiento de escape o de evitación hacia nosotros, aunque la conducta podría seguir emitiéndose igual. Entonces hay que Exacto. tener mucho cuidado con castigar, retar, castigar en términos populares, ¿no? Porque el castigo como técnica de decremento es una cosa y el castigo como maltrato animal es otro concepto distinto, ¿no? Exacto. Hablo de ese, hay que tener cuidado. Exacto. Bueno, y tengo aquí una última. Beltrán.g nos dice, gatitos súper nerviosos pasan de ser el doctor Jekyll, dulzura 100, a ser Mr. Hyde cuando va al vete. A ver, yo también soy Mr. Hyde cuando me tiene que hacer una intervención. Llego a una edad que los hombres tenemos que ir a hacernos unas intervenciones que no son muy agradables. Como la Entonces, temperatura en los gatos. a ver, lo raro sería que el gato se ponga panza arriba y digan, bueno, dale, vamos al termómetro. Eso. La clínica veterinaria siempre va a ser un evento, una situación aversiva para un gato, básicamente porque está asociada a dolor, porque está asociada a un entorno eh, Estimular muy aversivo. con estimular muy aversivo, está asociada con ciertos niveles de restricción. Entonces, es raro que un gato diga, bueno, dale, vamos al vete y compramos un helado en el camino. Es lógico, a ver, decir que un gato en una clínica cuando lo sacás y manifiesta comportamientos agresivos es agresivo, es Mm, mm. bastante ridículo, porque sí, es Ujú. obvio que va a reaccionar. O decir que es ansioso porque en el veterinario no se deja manipular también es bastante O pavo. desadaptado social, porque me lo han dicho. Bueno, desadaptado social ya es un tema muy, muy hasta gracioso, te diría, ¿no? Exacto. Pero no, es lógico que el gato, ante determinados eventos que resultan aversivos, se comporte de una determinada manera, sobre todo con conductas que tienen que ver con comportamientos agresivos,
defensivos sobre todo, o de escape o de evitación, que habría que analizar y ver cómo podemos contracondicionar o modificar ese tipo de respuestas, ¿no? Y es Pero muy, cada muy gato es importante individual. entender que los gatos son muy ágiles y muy seguramente todos esos comportamientos terminan siendo reforzados por evitación. Y o sea, porque o sea, nadie le gana a un gato. Nadie, o sea, así lo cojan porque he tenido casos en los que me dicen, no, es que lo cogemos entre 5 personas y no fuimos capaces. Y yo, pues obvio, es que el Bueno, gato siempre va a ganar. ese no fuimos capaces podría ser un reforzador negativo interesante de la Exacto, conducta del gato, ¿no? del gato. Que ya vamos a hablar de lo que es un reforzador positivo, un reforzador negativo, con Sí. ejemplos, ¿no? Que es el área que Tenemos más, mucho, más- mucho, mucho tema. mucho para hablar de eso. Pero bueno, creo que con esto terminamos Ujú, este esperamos. episodio, hablamos un poquito de conducta y obviamente que vamos a seguir profundizando en todo esto en la medida que vayamos viendo episodios más puntuales. Y bueno, la idea, como dije antes, ¿no? Es traer especialistas en determinados temas puntuales. Uno de ellos es el tema de la psicofarmacología, qué Ujú, tan cierta es la psicofarmacología, qué tan certera, los errores. Así que para que la gente también un poquito entienda, ¿no? Que al claro que gato sí. no le falta serotonina en el cerebro, que eso es una burrada que no tiene ningún aval científico. Pero bueno, eso lo va a decir gente que está más En el tema. en neuropsicología y psicología experimental y que la tienen muy, muy, muy clara y que si Dios quiere van a aceptar nuestra Nuestra invitación. invitación. Claro Tipos que muy sí. grosos, muy grosos. Así que bueno, No, listo. Mari, Esperamos que haya quedado el tema claro, lo que queríamos decir. Por favor, si tienen dudas, si ven que hay algo que podemos mejorar, que no entienden algo, por favor, déjennoslo saber a través de Instagram, que ahí estamos nosotros muy pendientes para saberlo. Nuevamente, gracias a todos los que nos escuchan y bueno, creo que nos vemos en el próximo episodio. dale, nos vemos. Nos vemos y nos Arrivederci. escuchamos en el próximo. Chao. Dale. Chau, chau. The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen.